El lunes de Punto Medio hay varios temas de los cuales platicar, la nueva presidencia del INE, el arranque de las campañas en Coahuila y en el Estado de México. Y tengo el gusto de recibir y de saludar a Mauricio Cantú, diputado federal de Morena, y a Marco Mendoza, diputado federal del PRI. Gracias a ambos por estar con nosotros. Muchas gracias, Pedro. Es un gusto, Pedro, estar aquí en este espacio. Comencemos hablando de la nueva presidencia del INE. ¿Qué tipo de gestión podemos esperar de Guadalupe Tadei, Mauricio? Una muy buena gestión, van a ser 9 años de una persona sumamente capaz, tiene una preparación técnica a profundidad, décadas de experiencia, aunado a ser una persona ética. Es una persona que realmente tiene principios, que no atiende intereses turbios, sino que realmente va a aplicar la ley, va a aplicar la normativa, y claramente fue electa por 460 diputadas y diputados, bajo insaculación. ¿Qué es la insaculación? Es un método diferente a como se hacía antes, por cuotas, donde se repartían los partidos, oye, pues un consejero para el PRI, otro para el PAN, y así era como se hacían las cosas, y claramente esos consejeros atendían a intereses de esos partidos y de personajes de esos partidos. En este caso, nuestro grupo parlamentario de Morena nos negamos a llegar a esos acuerdos, esas cuotas para los 4, no solamente la consejera presidenta, sino los consejeros, los otros exactamente, 3. Hubo quintetas, claro. Entonces se sacó así al azar cada una de las quintetas y ahí quedaron los 4 perfiles. A mí me dio mucho gusto que quedara Guadalupe Tadei porque es una mujer buena, ética, que yo sé va a hacer un muy buen papel estos 9 años. Marco. Pero el INE debe ser el garante de nuestra democracia y sin duda la expectativa que tiene el pueblo mexicano, no solamente sobre la presidenta, sino sobre la integración es muy alta. Es la primera vez en la historia, desde que se crea como tal el Instituto Nacional Electoral, que habrá una mujer a la cabeza del Consejo General del INE. Es la primera vez que su integración tiene mayoría y esto reviste una absoluta relevancia que la mayor parte de la integración sean mujeres. Sin duda la expectativa es muy alta, pero el proceso de elección, de insaculación de las consejeras y los consejeros no fue una prebenda de Morena. Es un procedimiento que está perfectamente establecido en la Constitución, que desde la Junta de Coordinación Política y después en el Pleno se llegó al acuerdo de que esa fuera la vía de elección, la insaculación, y finalmente la democracia no puede estar secuestrada por un partido político o por el partido en el poder. La democracia es eso, debe representar a todas las mexicanas y a todos los mexicanos, y esa es la alta expectativa y la misión que tiene la integración. Quienes se incorporaron al Consejo General del INE y quienes permanecen en él producto de las distintas reformas al instituto. Todo es perfectible. ¿Qué cambios se esperaría que se realizaran en el INE, Mauricio? Pues hay muchos cambios que lamentablemente no pudo pasar estas reformas que impulsó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente está contemplado este proceso de insaculación, pero nunca se había hecho así, Pedro. Anteriormente, pues se llegaba a acuerdos en lo oscurito, en la Junta de Coordinación Política, y así fue electo Lorenzo Córdoba por los diputados y diputadas del PRI y del PAN, que se pusieron de acuerdo para elegirlo a él, y no se hacía por insaculación, aunque lo permite la ley. También quiero mencionar, esto es muy importante, la reforma que propuso el presidente el año pasado era justamente para que se haga no solamente por insaculación a los que sacaron el mayor promedio en el examen de competencia técnica para ejercer el cargo de consejeras y consejeros, sino que los 3 poderes, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, propusieran a estos perfiles idóneos y que la misma ciudadanía los votara para ser consejeros, y también reducir el número de consejeros, porque es otro punto muy importante, como se hizo en el pasado con los organismos autónomos, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el INE, ponían muchos consejeros con un staff de decenas de asesores cobrando muy alto, y existía una cantidad inmensa de aviadores que cobraban y que no hacían una labor en beneficio de la democracia. Tenemos el órgano, Pedro, electoral más caro del mundo. Entonces, estas reformas que buscamos aprobar y no pudimos porque necesitamos las 2/3 partes para una mayoría calificada, se tienen que hacer tarde o temprano. O sea, se tiene que reformar el INE de raíz,
porque sigue estando mal. ¿Es así? ¿Coincides? ¿Difieres? Mira, es un falso discurso que por la austeridad hay que cambiar los métodos. Desde luego jamás vamos a estar de acuerdo en dilapidar el dinero de las y los mexicanos. Y si alguien cometió un acto de corrupción, que se le castigue y se le sancione. Pero no se puede decir que cuando hay consenso son acuerdos en lo oscurito. Dos extremos de la democracia que son opuestos, pero parte de la democracia es el disenso y el consenso. Pero no puede ser que cuando hay consenso son acuerdos en lo oscurito. Hoy día, en este periodo parlamentario, Morena encabeza la Junta de Coordinación Política y los acuerdos son por voto ponderado, es decir, cada coordinador vota y representa a todas y todos los integrantes de su grupo parlamentario. El consenso y el diálogo siempre va a ser importante, y para algo tan fundamental como la elección de consejeras y consejeros deben llegar ahí los más preparados, como hoy día ocurrió a través de un examen que es un primer filtro de entrevistas, de ensayos, y después, bueno, pues la Constitución prevé justamente la insaculación dentro de los que habían pasado por distintas etapas. Pasemos al tema del arranque de las campañas electorales en Coahuila, en el Estado de México. De acuerdo a los propios candidatos, pues el punto de partida es Morena a la cabeza en el Estado de México, el PRI a la cabeza en Coahuila. ¿59 días son suficientes para poder revertir esto o ya las tendencias se ven un poco irreversibles, Mauricio? Las tendencias yo las veo un poco claras, se pueden revertir obviamente, pero sí está muy marcado que después de 94 años de gobiernos priistas en ambos estados, en Coahuila y en el Estado de México, se ve claramente en el Estado de México una tendencia muy a favor de la maestra Delfina. Es un perfil conocedor del Estado, un perfil que ha estado pues, por décadas en la lucha social, en la academia, en la cátedra, conoce a la gente, conoce sus necesidades. Entonces yo veo muy claro cómo pues este bastión histórico, Pedro, del PRI, donde estuvo pues el maestro Carlos Hank, estuvieron pues todo ese grupo Atlacomulco que inclusive impulsó al narcisista frívolo y superficial de Peña Nieto a la presidencia, que todavía en el 2012 tenía un gran poder, ya se va a venir abajo. Ese bastión del PRI definitivamente yo veo que esa tendencia no se va a revertir, va a lograr el triunfo la maestra Delfina. Pero siendo realistas, en Coahuila sí está muy complicada la situación. Ahí sí se ve pues un manejo estructural del partido del PRI, donde pues sigue manteniendo 2 dígitos arriba en las encuestas. También no hubo una unidad, dado que el PT no va con Morena, sino que tiene su propio candidato, y se ve pues esa división, e inclusive si se llegaran a unir, pues como quiera quedaría muy pareja la elección, inclusive un poquito abajo. Entonces, siendo realistas, está complicado, pero yo sí siento que también Armando Guadiana pudiera revertir, pero yo en el Estado de México... ¿Hay esperanza todavía? Todavía hay. Estado de México yo la veo muy clara, ya la tendencia va a ganar la maestra Delfina. En Coahuila está más complicado. Marco. En el Estado de México tenemos una candidata, Alejandra del Moral, que es una mujer valiente, joven, con experiencia, conoce su estado, ama profundamente al Estado de México, tiene grandes propuestas y no pesa sobre ella ese lastre de la corrupción, como es el caso de la candidata de Morena. Y el mayor signo de que Morena y sus aliados se están desfondando en el Estado de México es que Nueva Alianza se fue. En el caso de Coahuila tenemos a Manolo Jiménez, también un candidato joven con mucha experiencia que ha sido un fenómeno electoral en los procesos electorales donde ha participado. Y bueno, ya lo dice el compañero de Morena, prácticamente está anunciado que van a perder y la prueba también es cómo los aliados se le van a Morena. El PT en este caso tomó su rumbo, se separó de Morena y prácticamente es virtual el triunfo de nuestra candidata y candidato tanto en el Estado de México como en Coahuila. En Coahuila, Mauricio, si llegan a perder, ¿la culpa es de Ricardo Mejía? Yo creo que podemos ganarla, sí se puede, pero como te decía, pues ahorita las encuestas son muy claras en donde va 2 dígitos abajo, todos lo sabemos, pero por eso se tiene que hacer mucho trabajo con la gente territorial. Sé que Armando Guadiana, pues que es un empresario con mucha experiencia, conoce a su estado muy bien, pues ha estado recorriendo los diferentes municipios, entonces claro que hay 2 meses para revertir esa tendencia. Yo no le digo, la verdad es que me hubiera gustado la unidad, pero pues más que culpables yo creo que deja una lección de decir, bueno, cuando los partidos que, así como en el Congreso, en la Cámara de Diputados, vamos unidos, también nos unimos en un esfuerzo electoral, claro que se tienen frutos. Y aún si no hubiera tomado esa decisión Ricardo, ¿ustedes consideran que lo hubieran ganado sin problema? Sí, sin duda. Mira, la jornada electoral no es más que el resultado del trabajo previo.
tanto en el Estado de México como en Coahuila tenemos una candidata y un candidato de trabajo permanente. Y estos 2 meses servirán justamente para recordarle a la gente ese trabajo permanente que han estado haciendo en sus entidades federativas y sin duda para mostrar que son la mejor opción, con propuestas serias, claras, contundentes, como una mejor alternativa de gobierno frente pues a la oposición que no ofrece más que espejitos y nada más. ¿Qué nivel de debate podemos esperar de estas dos contiendas? ¿Será un todo contra todo con guerra sucia o veremos una exposición de ideas, de propuestas, Mauricio? Yo estoy viendo una exposición de ideas, de propuestas, una plataforma muy clara de la maestra Delfina, en donde no deja ningún tema fuera. Y esto es un trabajo responsable, técnico, en donde marca claramente en sus 6 años qué es lo que haría en todos los rubros, porque hay muchísimos. Y yo veo también al ex senador Armando Guadiana, que también tiene clara su propuesta de trabajo para los 6 años, y yo creo que es muy importante, y en Morena lo estamos haciendo, pues no quedar en las ideas abstractas, sino bajarlas concretamente, qué acciones van a beneficiar a la gente, qué podemos hacer para realmente buscar un bienestar, una igualdad, una justicia en estados donde claramente está desbordado, Pedro. O sea, tienen un desastre el PRI en ambos estados, especialmente en el Estado de México, de inseguridad, y hay cortes de agua que yo pues conozco ese tema porque también en Nuevo León los tenemos con nuestro gobernador superficial Samuel García, que nada más se dedica a redes sociales. Ya se está viendo problemas de movilidad enormes en el Estado de México, aparte del tema medioambiental, del agua, de la seguridad que han ido al alza, los delitos de alto impacto, y claramente pues se necesita un programa que abarque todos los rubros, no solo esos 3. Y yo sí veo que la maestra Delfina, con toda su experiencia, con todo su conocimiento del Estado, porque ¿sí? Lo ha recorrido por décadas, ya ha sido alcaldesa, entonces sí es algo que va a traer un gran beneficio. Esta elección la va a ganar y contundente la maestra Delfina. Yo creo que inclusive hasta por 20 puntos la puede ganar o más. Por doble dígito, por doble. Gracias. Mira, finalmente nosotros estamos concentrados en las propuestas y en los planteamientos de campaña. Lamentablemente, Morena apuesta a la denostación. Te pongo un ejemplo. Acaba de emitir el INE un estudio sobre la pasada campaña y resulta que la candidata del PRI en el estado de Hidalgo, Carolina Vigiano, fue la candidata más atacada, objeto de violencia política de género. Invirtieron 5 veces más en publicidad para atacarla, para denostarla, más el turismo electoral, más las trampas de Morena, la operación de sus gobernadores en el estado de Hidalgo. En fin, es verdaderamente penoso lo que ocurre y está ahí un estudio serio, sólido, que lo demuestra. Pues les agradezco a ambos que se hayan dado el tiempo de estar con nosotros. Vamos a seguir hablando de esto en las siguientes semanas. Los esperamos próximamente. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por la invitación. Un gusto. Gracias.